del culto de adoración, tener también el estudio de tu palabra, y te rogamos, Señor, que nos enseñes a través de ella, que nos dé, Señor, el consuelo, que nos dé, Señor, la instrucción, la exhortación, que nos dé, Señor, lo que tú sabes que nuestras almas necesitan para poder continuar y progresar en tus caminos. Gracias, Señor, por tu pueblo congregado en esta mañana. Cuida de aquellos que puedan venir de camino. También nos acordamos de nuestro hermano Manuel León, que está en esta mañana con Ministerio en la Paterna, que también le uses allí y bendigas a tu pueblo en aquel lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y podemos buscar en la primera epístola a los Corintios, el capítulo 12. Primera epístola a los Corintios, el capítulo 12. Para que los hermanos lo tengan en consideración y también a efectos de orar, ¿verdad? Pues el primer jueves de mes compartí yo la palabra que le correspondía a mi padre, y el próximo jueves, ya que se hizo ese cambio, pues tendrá él el ministerio en mi lugar, y así podrá continuar con la epístola a los filipenses, para que los hermanos lo sepan. Y también, ¿verdad?, es bueno orar siempre por el hermano que tiene el estudio de la palabra. Estamos viendo algo acerca de los dones espirituales. Ese jueves, precisamente, el primer jueves de mes, que me correspondió a mí en aquellas circunstancias, iniciamos una serie, quizás será una serie no demasiado larga, pero una serie viendo algo acerca de los dones espirituales, y estuvimos viendo en aquella ocasión el propósito de los dones espirituales en el capítulo 4 de la epístola a los Efesios. Aquí en 1 Corintios capítulo 12 quisiéramos mirar con la ayuda del Señor siete verdades que debemos saber, o dicho de otra manera, que no deben ser ignoradas acerca o tocante a los dones espirituales. Vamos a leer primero que nada el pasaje. 1 Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?
Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bueno, en primer lugar, regresamos al versículo 1, que comienza diciendo, no quiero, hermanos. Será oportuno e importante entender o recordar el trasfondo y el contexto histórico de los creyentes a quienes va dirigida esta epístola. En primer lugar, y ahora pues no vamos a tener ocasión, pero en casa lo podemos recordar o repasar, los inicios de la asamblea en Corinto están registrados en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, y los versículos desde el 1 al 18. Es bueno, luego en casa, recordar o repasar este pasaje. Vemos además, y podemos un momento ir al capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, lo vemos ya en Hechos capítulo 18, pero aquí también, en 1 Corintios 1, el versículo 22, nos indica claramente que aquella iglesia estaba compuesta de judíos y gentiles. Y este es un hecho clave para entender la situación que ocurría en Corinto y los desórdenes, las confusiones que acontecían en cuanto a los dones espirituales. Miren, 1 Corintios 1, versículo 22, comienza diciendo, porque los judíos piden señales. Ya esto había quedado de manifiesto en varias ocasiones durante el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Si recordamos la primera ocasión en la que Él purifica el templo, los judíos respondieron a su acción de purificar el templo diciendo, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Tras la alimentación de los 5,000, le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? Tras la alimentación de los 4,000, vinieron y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Así que esto era algo habitual y era una tendencia que existía entre el pueblo judío. Los judíos, dice, piden señales. Esos judíos que pedían señales estaban en la iglesia en Corinto, de tal manera que ellos querían, que ellos demandaban, que ellos pretendían, que ellos buscaban que se hablasen lenguas, que hubiera sanidades espectaculares, porque eso eran señales. Sigue diciendo aquí en 1 Corintios 1, versículo 22. Y los griegos buscan sabiduría.
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Los judíos esperaban a un Mesías conquistador, esperaban a un poderoso caudillo militar que les liberara del yugo de los romanos, de la opresión de los romanos. Pero bien sabemos que el Señor Jesús vino en su primera venida a morir, que vino en humildad, que vino para ser un Salvador, y para ser nuestro Salvador tenía que ir a la cruz, aquella cruz de ignominia, de vergüenza, aquella cruz de oprobio, y tenía que entregar su vida como un cordero manso, inocente y puro. Sigue diciendo ahora, y para los gentiles, versículo 23, al final, locura, 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios. El mismo apóstol Pablo habría de escribir por inspiración del Espíritu Santo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, Romanos 1:16. Cristo, sabiduría de Dios. En Colosenses 2 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esas mismas cosas que buscaban los judíos y los gentiles, el poder de Dios y la sabiduría de Dios, se encuentran aunadas en la persona de Cristo. Para los que oyen su llamamiento y confían en Él, así judíos como griegos, Cristo viene a ser poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero algo más. Mateo capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1, nada más para notar aquí un detalle. Mateo capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en este momento notamos y nos preguntamos o le preguntamos al pasaje, en esta circunstancia, en este momento, ¿a quiénes mandó el Señor a los 12? Y el pasaje nos dice claramente, el versículo 6, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, a los judíos. ¿Qué les mandó en este momento? Versículos 7 y 8. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y noten que dice ahora: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, Mateo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A quiénes les manda ahora? A todas las naciones. Y la palabra naciones ahí es lo mismo que decir gentes o gentiles. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y sigue diciendo: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y nos preguntamos aquí, vemos aquí el contraste, ¿se dice algo en esta porción de sanidades? ¿Se dice algo en esta porción de milagros, de señales extraordinarias? Evidentemente, no. Cuando manda a los judíos, habría señales. Y era necesario con respecto de aquel pueblo y de aquel momento histórico. Esas señales y milagros espectaculares no son para nosotros hoy. La época, el momento, la ocasión y las personas para quienes estaban mandadas ya pasaron, y en este contraste también lo podemos ver o notar claramente. Pero regresamos a 1 Corintios 12, el versículo 1, que es nuestro pasaje, porque estábamos viendo acerca de quiénes eran estos hermanos en la asamblea en Corinto, y esa inclinación que tenían los judíos en Corinto, y quizá habían contagiado a toda la asamblea a tener una percepción, una demanda, un interés incorrecto acerca de señales. Los judíos piden señales. Sigue diciendo el versículo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Probablemente el apóstol Pablo se encontraba en Éfeso cuando escribe esta epístola, y quizá fuera por los años 52 o 53 de la era cristiana. Aunque no entremos en el aspecto de la cronología, es importante tenerlo en cuenta. Y estando en Éfeso, los corintios le envían a Pablo una carta en la que le trasladan varias preguntas. ¿Se debe comer carne que ha sido sacrificada a los ídolos? Esa podría ser una. ¿Se debe casar una persona que ha enviudado? ¿Qué ocurre si en un matrimonio de inconversos uno se convierte y el otro no? ¿Debe perdurar el matrimonio o debe romperse el matrimonio? ¿Qué debe hacer la iniciativa del convertido? ¿Cómo debe llevarse a cabo la mesa del Señor, el partimiento del pan? ¿Cómo debe recogerse la ofrenda? Bueno, eran preguntas que le remitieron a Pablo. Pero hay una que tenía que ver, una pregunta específica con los dones espirituales. El versículo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de, y ese acerca de nos está advirtiendo de que es parte de la respuesta a una pregunta de los dones espirituales. Vamos a comparar un instante nada más con el capítulo 8 y el versículo 1. 1 Corintios 8, versículo 1. Nada más cómo comienza el versículo. Aquí la expresión acerca de, en 8.1 se ha traducido como en cuanto a, aunque es la misma expresión, simplemente es cuestión de traducción. 8.1, miren que comienza diciendo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. La pregunta sería: ¿qué se debe hacer? ¿Se debe comer o no lo sacrificado a los ídolos? Y sería bueno que nosotros, ahora como ejercicio simplemente, apliquemos este mismo orden al capítulo 12, versículo 1. Aquí dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. ¿Cómo lo diríamos aquí nosotros? Pues diríamos: en cuanto o acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. En cuanto a o acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Y acerca de los dones espirituales, también en el capítulo 1 de esta misma epístola, podemos mirarlo un instante y ya nos quedaremos en el capítulo 12. Capítulo 1, versículos 4 al 7, se nos habla de la condición especialmente enriquecida
en dones espirituales de la iglesia en Corinto. Capítulo 1, versículos 4 al 7. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Es decir, había todos los dones en la iglesia allí en Corinto, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí regresamos al capítulo 12. Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles o inconversos, entiéndase, se os extraviaba llevándoos, y aquí nos dicen que la idea es la misma, de un buey que por el narigón, por ese aro que lleva suspendido de su nariz, se le hace ir de un sitio para otro sin ningún dominio propio. Irracionalmente, cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, a esos que ni oyen, ni hablan, ni respiran. Versículo 3. Por tanto, os hago saber. Ha comenzado diciendo, no quiero que ignoréis, y ahora os hago saber. Por esto digo que lo que queremos mirar, aunque sea de forma breve, muy esquemática, son 7 verdades que debemos saber acerca de los dones espirituales. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que el apóstol Pablo les hace saber? Miren, en la congregación en Corinto, ya lo hemos dicho, había dones y había riqueza de dones y había todos los dones. Pero se pueden tener todos los dones y sin embargo no tener discernimiento, que es lo que este versículo nos está indicando. Es verdaderamente asombroso y triste con todos los dones en Corinto y permitían que algún inconverso entrara en la congregación, que en medio del culto se pusiera en pie y que hablara inadecuadamente, despreciando al Señor Jesucristo y hablando de manera incorrecta de su obra en la cruz. Alguien podría estar pensando aquí que esas palabras que dice nadie puede llamar, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús, pueden tener que ver con Gálatas capítulo 3, versículo 13, con el hecho de que Él fuera hecho o que llevara nuestra maldición. Pero no es eso lo que está diciendo. Eran personas que verdaderamente hacían una declaración despreciativa de la persona y de la obra del Señor Jesús. Y eso había sido consentido en medio de la iglesia en Corinto, que un inconverso entrara, que se pusiera en pie en el culto de adoración y que hablara inadecuadamente del nombre del Señor Jesús. Así que en primer lugar, se pueden tener todos los dones, pero hermanos, hay que tener discernimiento, que es lo que Pablo está corrigiendo aquí. En segundo lugar, versículos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y aquí podemos ver de una manera muy clara cómo los dones espirituales son para servir. Son para servir al único Dios vivo y verdadero. En contraste con los ídolos mudos que ha mencionado en el versículo anterior,
Nos va a hablar ahora del único Dios vivo y verdadero, y además veamos cómo menciona la Santísima Trinidad. Nos habla ahí del Espíritu en el versículo 4, del Señor en el versículo 5 y de Dios en el versículo 6. Notemos una cosa. Hay diversidad de dones, dice el versículo 4. De tal manera que el Espíritu Santo ha dado, y luego se repetirá en el pasaje, que el Espíritu Santo ha dotado a los creyentes de dones, de facultades espirituales. Versículo 6. El versículo 6 nos habla de diversidad de operaciones, y eso tiene que ver con Dios, y tiene que ver con los resultados, tiene que ver con los efectos, tiene que ver con lo que se logra cuando esos dones espirituales han sido ejercitados. Tiene que ver con los resultados. En esta misma epístola se menciona en cierto lugar, yo planté, dice Pablo, Apolo regó, ¿y quién da el crecimiento? ¿Recuerdan? El crecimiento lo da Dios. Hay dones espirituales. ¿Y quién da el resultado? ¿Quién da el fruto? ¿Quién da el efecto? Dios. ¿Qué es lo que está en medio? ¿Qué está en el versículo que me acabo de saltar? Algo muy importante. Dice, hay diversidad de ministerios. ¿Qué es lo que nos falta, hermanos? No los dones espirituales, no el hecho de que Dios va a dar el resultado, nos falta el hecho de participar de la obra, del servicio o del ministerio. Colosenses 4:17. Decid a Arquipo, y ahí podríamos poner el nombre de cualquiera de nosotros. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Y a quién estamos sirviendo? Hay diversidad de ministerios, pero ¿a quién estamos sirviendo? Al mismo Señor. De tal manera que lo que nosotros hagamos, lo que nosotros sea nuestro servicio, todos es para el mismo Señor. La capacitación viene del Espíritu que nos ha dado los dones. En los resultados descansamos en Dios, pero nos toca, hermanos, involucrarnos en el servicio, en el ministerio que el Señor nos haya dado y para el mismo Señor. Qué hermoso es este pasaje que dice, por eso antes quería cantar ese himno, que dice un espíritu no más, un solo espíritu, un Señor, un Dios y Padre, como también en Efesios capítulo 4, cuando se habla de los dones espirituales. Trabajad, trabajad. ¿Recuerdan el himno? Si el Señor es el mismo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Siervos de Dios. Alguien escribía, y creo que con gran sabiduría, los dones solo pueden ser ejercidos correctamente mediante la energía o el poder del Espíritu Santo. Solo pueden ser ejercidos correctamente bajo la dirección del Señor. Y toda verdadera obra que produzca resultados positivos en las almas es el resultado de la operación del Señor. Y esto, hermano, debería alentarnos y debería ayudarnos en el servicio cristiano. Versículo 7. Tenemos que avanzar porque el reloj también lo hace. En tercer lugar, la tercera verdad es que los dones espirituales son para provecho. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ya lo decíamos en la ocasión anterior, cada uno, que ningún creyente debe decir que no puede servir al Señor, ni que no tiene don. Cada uno ha sido dotado en el momento de su conversión y debe involucrarse en el servicio activo del Maestro. Pero aquí enfatizamos que al final del versículo dice para provecho. Los dones espirituales no son para una exhibición personal, ni para uno sentirse más o menos. Son para ayudar a otros, son para beneficiar a otros, son para la edificación de otros, como luego se repite en este pasaje y especialmente en el capítulo 14. Los dones
los servicios, el ministerio, y el resultado, los dones, el servicio y el resultado, los resultados trabajan para un propósito en este mundo, o podríamos decir primario en este mundo, porque hay otro: beneficiar o aprovechar al resto del cuerpo. Y el segundo propósito, por supuesto, que tiene que ver no solo con este mundo, y digo segundo simplemente porque puse primero este mundo, porque no es el primero realmente, es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Son para provecho de todos y para el bien común. Seguimos, versículos 8 al 10. Los dones espirituales, en cuarto lugar, son diversos, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Me detengo ahí. Dijimos antes que estamos aproximadamente por los años 52, 53, quizás 54. Y se nos está hablando de dones que estaban muy activos en aquella época, en esos momentos. Los dos primeros dones que miraremos aquí muy velozmente, palabra de sabiduría y palabra de ciencia, tienen que ver con declaraciones, y en ambos casos se destaca la idea de comunicación. El primero de ellos, hemos dicho ya, palabra de sabiduría, se trataba de la comunicación de lo profundo de Dios, en especial acerca de la persona de Cristo y de su obra expiatoria en la cruz. Leímos ya en el capítulo 1, versículo 24, que Cristo es sabiduría de Dios. Luego en el versículo 30 dirá que nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, pero primero dice sabiduría. Y en Colosenses 2:3, que también lo hemos mencionado, que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Un don dado a los apóstoles y profetas que trataban con la revelación. Y por lo tanto es uno de los dones aquí mencionados que hoy en día no están vigentes porque cesaron al culminarse la revelación escrita de la palabra de Dios, el canon de las Escrituras. Sigue diciendo a otro, versículo 8 a la mitad, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y aquí tenemos el don por medio del cual el Espíritu Santo capacitó para dar a conocer la verdad doctrinal con la cual habrían de ser instruidos los creyentes entonces y en todas las épocas. Si vamos una página más adelante al capítulo 13 y al versículo 8, el capítulo 13 también está hablando de los dones espirituales, al igual que el capítulo 14. Es bueno si luego en casa leemos el capítulo 13 y buscamos cuántos dones espirituales se mencionan en el capítulo 13. Pero miren, capítulo 13, al final del capítulo 13 se menciona este don. Leemos todo el versículo 8. No sé si lo he dicho bien. 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Ese don iba a cesar y cesarán las lenguas. Cesó el don de lenguas. Y la ciencia o el don de ciencia, que dice ahora, claramente, acabará. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque hay algunos que piensan que cuando se habla de palabra de ciencia, y la palabra ciencia tiene que ver con conocimiento, que el don de ciencia será el hecho de que los creyentes nos sumerjamos en las Escrituras y adquiramos un conocimiento profundo de las mismas. Ello nos llevaría a muchos problemas, porque parecería que el conocimiento de las Escrituras es solo para algunos. Y el hecho de sumergirnos en las Escrituras y en beber de las fuentes puras de las Escrituras es para todos los creyentes. El Señor usó en el primer momento, en el primer tiempo, en los inicios de la iglesia, a santos hombres a quienes le fue revelado
el Nuevo Testamento en cuanto a las epístolas, en cuanto a las doctrinas que eran necesarias, y eso terminó. Ya no hay nueva revelación, no hay otra sabiduría ni otro conocimiento aparte de las Escrituras, pero hoy nosotros, hermanos, debemos acudir a ellas y debemos aprender de ellas y debemos conocer y saber trazar correctamente la palabra de verdad. Este mensaje de ciencia revelaba verdades que no se pudieran adquirir por medio de estudios. En Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo dice, yo este evangelio, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino como dice, por revelación de Jesucristo. De eso estamos hablando. Cuando habla del rapto de la iglesia, miren, él habla y dice, he aquí os digo ¿recuerdan la palabra? Es misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es una verdad que permaneció en Dios hasta que Él la manifestó sobrenaturalmente, dándola a conocer a los profetas o los apóstoles del Nuevo Testamento. De eso es de lo que estamos hablando. Lo mismo en 1 Tesalonicenses 4:15, por lo tanto decimos esto en palabra del Señor. Entonces, este don hoy no está operativo porque no es necesario. Ya tenemos la palabra de conocimiento, ya tenemos que ha cumplido su función, la de sernos traídas las verdades bíblicas, porque la fe cristiana ha sido entregada, ha sido dada una vez y ya a los santos. En Judas nos dice que hemos de contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Pero tenemos que seguir porque el tiempo no se detiene, ¿verdad? Versículo 9 nos habla de otro don, dice a otro fe por el mismo Espíritu. Y de nuevo aquí fe no es la confianza que todo creyente deposita en el Señor. Es un don espiritual que se manifiesta en hechos determinados. Alguien lo definió así: capacidad dada por Dios para creer en su poder en circunstancias especiales. Y otro dijo, personas capaces de confiar en Dios más que otros. Se dice que un ejemplo de hombre con el don de fe fue Jorge Müller. Seguro que todos lo hemos escuchado. Un hombre que sin dar a conocer jamás sus necesidades más que a Dios, cuidó a 10,000 huérfanos. He dicho bien, ¿verdad? Cuidó a 10,000 huérfanos por un periodo de 60 años. Y a veces este hombre de Dios tenía que alimentar a esos niños y no tenía comida. Y él oraba. Y de repente se paraba, se detenía en la puerta algún campesino que le decía, mire, pues maté esta res, maté esta vaca y no tengo ahora qué hacer con ella, fue una cosa de urgencia, a usted no le importaría si se la entrego, si se la doy. Y ellos que estaban esperando el alimento, Dios se lo había puesto delante de ellos. Esto es el don de la fe, es lo que estamos haciendo. Y alguien decía, y creo que no sin razón, que ese don de la fe no puede ser transmitido de nadie a nadie, pero es de bendición para el cuerpo, porque hay un cierto, permítame la palabra, contagio, en el sentido de que nosotros nos sentimos impulsados a confiar también en Dios cuando vemos esta operación y por tanto es de provecho para el cuerpo. Pero seguimos, versículo 9, dones de sanidades. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Bueno, aquí tenemos que decir al menos dos cosas. Lo primero es que no dice don de sanidad. ¿Han observado eso? No dice don de sanidad. ¿Qué dice? Versículo 30. ¿Tienen todos don de sanidad? Dice eso el versículo 30. ¿Tienen todos don de sanidad? Eso es muy importante, porque es el único don que aparece en plural de todos los dones.
Eso nos indica, eso nos revela que se refiere a diferentes clases de enfermedades y dolencias. Porque en ese momento había quienes podían sanar problemas de la vista, y otros del oído, y otros de los pulmones, y otros de lo que fuese. Pero no existía esa idea de que alguien tenía el don de sanar cualquier cosa, como muchos hoy erróneamente y engañadoramente pretenden. Eso es lo primero que hemos de decir. Y lo segundo es que Dios soberanamente ha quitado ese don. Y para ello mencionaremos nada más 3 hechos que están en el Nuevo Testamento, que no necesitamos ir fuera de la Biblia. En 1 Timoteo 5:23, si alguien quiere después yo le dejo estas citas, se nos habla de la problemática de Timoteo. Timoteo tenía alguna enfermedad en el estómago y tenía además frecuentes enfermedades. Y no fue sanado. En Filipenses capítulo 2 del 25 al 30, y se repite 3 veces que Epafrodito había pasado por alguna enfermedad grave, y en una de ellas se dice enfermo a punto de morir, pero se dice 3 veces de que Epafrodito había estado enfermo. Y algo aún más extraño, porque esto lo dice el apóstol Pablo, y los apóstoles tenían dones de sanidad, lo dice el apóstol Pablo, pero ya el don había cesado. 2 Timoteo 4:20, esto es escrito bastantes años después, a Trófimo dejé en Mileto enfermo, de tal manera que ya había cesado. Pero continuamos, ¿verdad? Dice ahora, versículo 10, a otro el hacer milagros, que podían ser echar fuera demonios, resucitar muertos, ejercer poder sobre los elementos. Vemos a Felipe en Hechos 8 haciendo milagros en Samaria y las conversiones allí, en aquel lugar. Y en Hechos 19 hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Sigue diciendo ahora, versículo 10, a continuación a otro profecía, que esto sería la facultad de revelar la mente de Dios para el crecimiento de los creyentes, y que aquí no tiene tanto que ver, ni primariamente tiene que ver con el futuro, con conocer hechos futuros. Miren el capítulo 14, versículo 3. Sobre todo y ante todo, 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El mensaje venía directamente de Dios, aún no tenían las escrituras del Nuevo Testamento, y era la palabra necesaria para la iglesia en ese momento: edificación, exhortación y consolación. Ese era el ministerio fundamental de los profetas del Nuevo Testamento. Sigue diciendo discernimiento de espíritu, a otro, discernimiento de espíritu, importante para discernir lo falso de lo verdadero cuando la revelación todavía no estaba completada. Sigue diciendo a otro diversos géneros de lenguas, es decir, la capacidad de poder hablar en un momento dado en un idioma que no había sido estudiado, como ocurre el día de Pentecostés. Y luego sigue diciendo, y a otro, interpretación de lenguas, es decir, interpretar y dar la traducción al resto que no conocía esa lengua. Tenemos que ir concluyendo porque ya el tiempo ha avanzado, ¿verdad? Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué debemos decir aquí? ¿Cuál es la verdad aquí? Que los dones espirituales han sido asignados soberanamente por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo ha dado según su voluntad, lo cual debe quitar de la iglesia cualquier tipo de envidia o de descontento, porque Dios ha dado según lo más adecuado, apropiado y conveniente.
Siguiente, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Y siempre que se habla de los dones espirituales, lo vimos en Efesios y lo vemos aquí, se enfatiza la unidad del cuerpo. No se puede hablar de los dones espirituales y no entender la unidad del cuerpo. En Corinto había muchas divisiones, lo sabemos. La ilustración es que en el cuerpo hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno. Cada miembro tiene su función, pero no se olviden, el cuerpo es uno. Así también el cuerpo de Cristo. Muchos miembros, cada uno con una función, pero no nos olvidemos, el cuerpo es uno. Y la última verdad, que está en el versículo 13, y hasta aquí al menos hemos de llegar. Todo creyente, todo verdadero creyente ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice, porque por un solo espíritu fuimos, ¿cuántos? Esa palabra tiene que ser remarcada y quizás subrayada en nuestras Biblias. Porque por un solo espíritu fuimos, ¿quiénes? ¿Cuántos? Todos. El bautismo del Espíritu, por el Espíritu o en el Espíritu, es para todos. Y todo verdadero creyente ha sido bautizado en el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. En segundo lugar, el bautismo es un hecho, no depende de sentimientos, no depende de emociones, no depende de cómo yo crea, piense que me encuentro emocionalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice ahí, fuimos todos bautizados. Fuimos todos, la palabra ahí a remarcar es bautizados. ¿Por qué sabes que has sido bautizado por el Espíritu Santo? Porque la Biblia lo dice, bautizado. Fuimos bautizados, algo ocurrido en el pasado y en el momento de la conversión. Ahora, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, ¿dónde fuimos bautizados? En un cuerpo. El bautismo del Espíritu o en el Espíritu o por el Espíritu es para situar al creyente en el cuerpo de Cristo. Bautizados en un cuerpo, añadidos al cuerpo, incorporados al cuerpo. Y ese cuerpo, ya lo hemos dicho, es el cuerpo de Cristo. El bautismo por el Espíritu es el ministerio distintivo en esta iglesia de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Esto no ocurría en el Antiguo Testamento ni en ningún otro tiempo. Esto es algo único de esta era de la iglesia, algo exclusivo de esta presente dispensación. Ocurrió por primera vez el día de Pentecostés, cuando la iglesia fue inaugurada, y esto nos habla de nuestra posición en Cristo. Pues hermanos, que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén.